Welcome back to your English classes. Te recuerdo visitar nuestra página web, donde encontrarás toda la información de nuestro curso, totalmente gratis. Ahí podrás ver cómo está organizado, también tendrás recursos, gramática, vocabulario. No olvides ingresar y estar registrado para que toda esa información esté a la mano. Hey there! Today we are going to learn how to use the simple present and also how to make statements. Let's go there! Bienvenidos estudiantes a tu nuevo tema, Simple Present, o diríamos en español, presente simple. Para entender ese tiempo verbal, vamos primero a definir qué es el presente simple. Es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones habituales que suceden con cierta frecuencia y no hace referencia a si está ocurriendo en el momento actual. Nuestro primer ejemplo es: yo trabajo en un restaurante. La pregunta es: ¿estoy trabajando en este momento? No, el texto no nos da esa información. Simplemente dice que yo trabajo en un restaurante. Esto hace parte del daily routine. ¿Qué es el daily routine? Es la rutina diaria. Y nuestro ejemplo en inglés sería: I work in a restaurant. Yo trabajo en una oficina. Siguiente ejemplo: I sing in the shower. Yo canto en la ducha. ¿Estoy cantando en ese momento? No, no se sabe. Siguiente ejemplo: They live in a big house. Ellos viven en una casa grande. Y por último tenemos We walk every morning. Nosotros caminamos cada mañana. Entonces ya tenemos claro que el presente simple es una estructura muy cortica y muy sencilla, que al igual que el español tiene la misma connotación. Entonces sabemos que es para decir oraciones que nosotros hacemos diariamente, pero que no significa que las estemos haciendo en el momento. Y ahí tenemos los ejemplos: yo trabajo, yo canto, yo corro, yo pienso. Y eso no significa que lo esté haciendo en este momento, ¿cierto? Seguimos. Es muy importante para entender el presente simple que conozcamos acerca de los sujetos. Para eso lo vamos a dividir en tres grandes grupos. El primero se llama primera persona, el segundo es segunda persona y el tercero, valga la redundancia, tercera persona. Pero en esta clase, en la clase de hoy, solamente vamos a hablar de primeras personas y segundas personas. La tercera persona la vamos a dejar para un siguiente video, para no hacerlo tan extenso. Entonces, en primera persona tenemos a el yo, o en inglés es I. Segunda persona: usted, ustedes, ellos y nosotros. En inglés sería you, they, we. Estos amiguitos los veremos la próxima clase. Listo. Parte 3. Estructura del presente simple. Pero antes de ello, quiero mostrarle a estos amiguitos que están acá. Ellos se llaman auxiliares. ¿Qué hace un auxiliar? Un auxiliar no significa nada, pero sí nos da información de lo que queremos transmitir. Por ejemplo, tenemos el do y el don't. Por acá abajo tenemos el doesn't, el does y el doesn't. Pero hoy solamente vamos a trabajar con el primero, con el do y con el don't. Entonces tenemos nuestra primera estructura. Es la estructura afirmativa. La estructura afirmativa la conforman tres elementos o tres partes. La primera es sujeto, la segunda es el verbo y por última es el complemento. Listo. Por ejemplo, I work in an office. Yo trabajo en una oficina. Vamos a ver las partes. I es el sujeto, que es yo. Seguimos con el verbo, que es work, que es trabajar, y el complemento in an office. Segundo ejemplo, they live in a big house. Ellos es el sujeto. Esta estructura es la misma que utilizamos en español: sujeto, verbo y complemento. Y acá están los ejemplos, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de la estructura negativa. Y aquí vamos a agregar, en esta parte que dice negación, el auxiliar.
En español, para colocar una oración de forma negativa, simplemente colocamos no. Pero en inglés, hay que agregarle a un amiguito. Y ese amiguito lo llamamos auxiliar. Y ya lo vamos a ver. Entonces tenemos la primera oración, que es I do not work in an office. En español sería yo no trabajo en una oficina. Sujeto. I do not es la negación. El verbo sería work in an office, sería el complemento. Vamos a ver el segundo ejemplo. They don't live in a big house. Sujeto, they. Negación, don't, verbo, live, complemento, in a big house. Ahora usted dirá, ¿por qué acá aparece do not y acá aparece don't? No te preocupes, amigo, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es la manera corta que existe en inglés, don't. Y esta es la manera larga, pero tienen el mismo significado. Entonces, vemos que el auxiliar es do. En este caso, el do no significa nada. El do simplemente acompaña al not para crear la forma negativa de la oración. Entonces, si queremos, por ejemplo, colocar esta oración de manera negativa, ¿qué hacemos? En esta parte, después del I, colocamos el don't o el do not. Y ya la oración quedaría en negativa. Listo. Ya saben que el do not y el don't es lo mismo, solo que esta es la manera larga y esta es la manera corta. Seguimos con las estructuras. Ahora tenemos la interrogativa. La interrogativa se parece un poco a la negativa. ¿En qué sentido? En que utilizamos auxiliar. Ahora, en este caso, el auxiliar va de primero, luego va el sujeto, verbo y complemento. Para entenderlo de una manera más fácil, vamos a tomarlo así. En inglés solo existe este signo de interrogación al final. Nosotros utilizamos signo de interrogación para abrir la pregunta y para cerrarla. Imaginémonos que el signo de interrogación para abrir va a ser do. Imaginemos que este do es el signo de interrogación. Entonces, como diríamos coloquialmente, ¿cierto? Abrimos signo de interrogación, en este caso sería el do, el auxiliar. Luego viene la estructura normal que conocemos, sujeto, they, verbo, live, complemento, in a big house. Vuelvo y les repito, el do en este caso no significa nada y viene a ser del símbolo de interrogación para abrir pregunta. Do. Y cada vez que damos el do de primero en una oración, sabemos que esta oración es de manera interrogativa. Listo. Entonces tenemos auxiliar, do, sujeto, they, verbo, live, complemento, in a big house. Listo. Seguimos ahora con las respuestas. Ya sabemos cómo hacer una oración de manera afirmativa, negativa e interrogativa. Ahora, ¿yo cómo respondo a esas afirmaciones o a esas preguntas? Para responder de una forma afirmativa es muy fácil. Vamos a decir sí, seguido del sujeto y del auxiliar. Listo, entonces colocamos. Nos dio una pregunta, por ejemplo, ¿do you work in Coca-Cola? ¿Tú trabajas en Coca-Cola? Entonces yo respondería, yes, I do. Entonces eso significaría, sí, yo trabajo, o sí, yo trabajo en tal lugar. El do acá nos evita tener que volver a copiar toda la información. Esta sería la manera corta de responder. Entonces decimos, yes, I do. Ahora, ¿qué pasa si yo no trabajo en Coca-Cola? Vuelven y me hacen la pregunta, ¿do you work in Coca-Cola? Entonces yo respondería, no, I don't. O, no, I do not. Vemos la estructura de las respuestas negativas. No, lo tenemos aquí, coma,
sujeto, I, y auxiliar y negación. I don't or I do not. Muy fácil. Ahora, vamos a hacer un recorderis de todos los tiempos que hemos visto. Entonces, tenemos la afirmativa. Tenemos sujeto, verbo y complemento. ¿Quién es el sujeto? They, que es ellos. Tenemos el verbo que es have, que es tener. Y complemento, 3 hijos. Entonces sería they have 3 children. Ellos tienen 3 hijos. Negativa sería they, que es el sujeto, don't o do not, que es el auxiliar para hacer la negación, verbo have, y el complemento sería 3 children, 3 niños. Entonces sería they don't have 3 children. Ellos no tienen 3 hijos. Interrogativa, tenemos, recordemos la estructura, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Entonces sería do they have 3 children? Ellos tienen 3 hijos. Ahora vamos a responder esa pregunta. Do they have 3 children? Entonces vamos a decir si la respuesta es afirmativa. Yes, they do. Respuesta positiva, sujeto y auxiliar. Ahora, si ellos no tienen, ¿cómo le decimos, cómo respondemos? Volvemos a la pregunta. Do they have 3 children? Nosotros vamos a responder no. They don't. Or do not. Cualquiera de las dos, como más usted quiera. ¿Cuál yo utilizo? El don't. Porque es más cortico y se escucha como un hablante más profesional, por así decirlo. ¿Cierto? Entonces, tenemos acá respuesta negativa. No, they don't. Listo, amigos, esto fue todo en esta clase. Espero que hayan podido entender y si no llegan a entender, los invito a que pasen por mi página web, que allá les dejaré las diapositivas y si tienen alguna pregunta, claro que la pueden hacer. ¡Feliz día!